Y ahora tenemos un momento trascendental. Y yo le pido, escúcheme por favor, le pido que abra bien sus ojos, que abra bien sus oídos y sobre todo que abra su corazón, porque recibimos a nuestras nuevas generaciones, aquellos que son promesa y que son garantía de futuro, en nuestra graduación del programa Ictus. Así que les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. Los animamos con otro fuerte aplauso entonces. Muy bien, esta es una jornada especial. Y quiero comenzar por saludar a las autoridades del programa Ictus que nos acompañan, a Pamela Izaguirre, la directora nacional de este programa. Gracias por acompañarnos, nos bendice con su presencia. Y también a Misael Campos, el coordinador regional Centro-Sur de Ictus. Gracias, Misael. Ictus es un programa en el Ministerio a los Niños, dinámico, que glorifica a Dios, acompañado con herramientas basadas en principios bíblicos que facilitan la formación integral de los niños y adolescentes. Y escuche, ¿cuál es la intención? Lograr personas productivas que propician cambios agradables a Dios y a la comunidad. Hoy se están graduando después de 6 meses de estudio. Los animamos por esa perseverancia. Nuestros benjamines han estudiado las tribus de Zabulón e Isaacar y han aprendido generalidades de cada tribu, tales como quiénes eran sus padres, a qué actividad económica se dedicaban, los personajes sobresalientes y el carácter de Dios manifestado en cada tribu. En Zabulón aprendieron que su nombre significa habitación, la importancia del trabajo en equipo y el reciclaje. En Isaacar aprendieron que su nombre significa recompensa, la importancia del ahorro, de la buena mayordomía, el valor de la honestidad, las cualidades de los padres. Y aprendieron también sobre hábitos de higiene y sobre todo el carácter de nuestro Dios manifiesto en cada tribu. Benjamines, tribu de Zabulón. Nuestro Dios es amor. Tribu de Isaacar. Nuestro Dios es rey. Proverbios 1:8-9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Muy bien. Nuestros legionarios han estudiado el recurso de la flecha y han aprendido lo que es la oración, los tipos de oración y el mandato de orar en todo tiempo.
la importancia y razones para pertenecer a una iglesia y conocer la historia de nuestra congregación con el tema Evocando las Raíces. También se estudió la importancia del trabajo, organización en equipo, y han participado de charlas sobre primeros auxilios y han estudiado sobre la mayordomía del cuerpo. Legionarios, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Excelente. Ahora los invito a que extiendan sus manos. Vamos a bendecir a nuestros muchachos. Vamos a ver con esperanza, con ánimo el futuro a través de ellos, escuchando esas verdades que sus labios repiten, y vamos a declarar juntos que esas verdades se afirman en sus mentes y en sus corazones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros muchachos. Qué galardón el que nos has dado, llenos de flechas. Como grandes guerreros podemos ver al futuro con esperanza, viéndolos a ellos. Gracias por la palabra, Dios, que tú has hablado a sus vidas. Que así como tú has trabajado en nosotros, Espíritu Santo, así tú estás trabajando en ellos afirmando estas verdades. Y nosotros los vemos a ellos echando raíces profundas para poder nutrirse. Los vemos a ellos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que ellos hacen prospera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos con fuerza. Escuchen con atención. Muy bien. Otro fuerte aplauso. Vamos a ver qué tan buenos estudiantes son ustedes. ¿Todos así? Vamos a decir primero, segundo, tercero, otra vez. Primero, segundo, tercero, celebramos. Soy tercero. Muy bien. Desen un fuerte aplauso. Con que aprendamos y reconozcamos esto, ya hemos aprendido la lección de hoy. Una lección que, como vamos a ver, es importantísima y es trascendental. Así que le invito a que se siente, a que abra sus oídos, su corazón a esta palabra, y nos introducimos de inmediato con el tema de hoy. Llamado y asignación. La expresión generalizada y desinhibida del individualismo en nuestra cultura tiene un efecto destructivo. De este individualismo se deriva el consumismo, que a la vez se manifiesta como idolatría individual y colectiva. Una salida para poder liberarse de este individualismo es retomar la cultura de la vocación o el llamado. La vocación no son solo las ocupaciones más modestas como arar un campo,
sino también lo son las tareas y roles más básicos, como ser un padre o una madre. Debemos volver a la idea del trabajo como algo que contribuye al bien de todos y no solo como un medio para el propio bienestar. Esta manera revolucionaria de ver el trabajo le proporciona un propósito común y elevado: honrar al Señor al amar a tu prójimo y servirlo mediante nuestro trabajo. Muy bien, le invito a que me siga en su semanario y comienza diciendo: la expresión generalizada y desinhibida del individualismo en nuestra cultura tiene un efecto destructivo. Ahora, esta es una frase cargada. Siento que a veces, y en especial cuando vamos arrancando y tenemos una línea así, lo más fácil es leer sobre la línea, no prestarle atención. Pero es una expresión poderosa. Habla de la realidad que nosotros vivimos. El individualismo es algo que como sociedades nos está matando, que como sociedad nos está destruyendo, nos carcome. Dice, de este individualismo se deriva el consumismo, que tanto a nivel personal, manifestado en la idolatría, como a nivel mundial, ya viendo estos sistemas, evidenciado en la devastación de los recursos sin consideración a las generaciones por venir, nos afectan tanto hoy. Y esto lo podemos ver, esto lo podemos conocer. No es ajeno a nosotros. Dice Walter Brueggemann, uno de los teólogos para mí más reconocidos de nuestro tiempo, viendo hacia el futuro, cuando le preguntan a un hombre de creo que 60 años de carrera, con una pasión por la palabra, ¿cuál es el peligro más grande para la iglesia a futuro? Y su respuesta siempre es el consumismo. Este materialismo que le da un valor a las cosas que no deberían tener. Y todo esto se deriva de un individualismo, de una fijación, de un egocentrismo, de pensar que todo gira alrededor mío. Y lo hemos hablado aquí, no es difícil para nosotros entender, reconocer estas cosas. Las grandes catedrales de nuestro tiempo son esos grandes moles, centros comerciales, que siempre están llenos de devotos, que siempre están muy nutridos, muy bien decorados. No hay hora que usted vaya a un mall que no esté lleno. Porque al final tampoco tiene que ver con una cuestión exclusiva de dinero y de cantidad de dinero, sino que tiene que ver con el corazón, con las raíces. Y precisamente es en ese individualismo, en ese ubicarnos a nosotros fuera de orden, donde tenemos el problema y tantos problemas para nuestra sociedad. Dice el semanario, la defensa de antojos como derechos humanos. Hemos hablado de esto también. Como en nuestro día los antojos, los deseos particulares y personales se presentan ahora como los grandes derechos que deben defenderse por todos. La defensa de los antojos como derechos humanos, la modificación a la carta de la moral, de las costumbres, de aquellas cosas que han sostenido nuestras sociedades, y la búsqueda del placer inmediato, todas cobran fuerza en esta manifestación abierta del individualismo. Este individualismo es el caldo de cultivo para que todo esto se venga dando. Y es difícil entrar en una relación, es difícil tener algún tipo de convivencia si cuando comenzamos la discusión, no, pero es que esa es tu verdad.
y yo tengo la mía. Vos vivís tu vida como vos querrás, yo la voy a vivir como yo quiera. Para vos eso es malo, pero para mí esto es bueno. Llevemos la fiesta en paz, no hay necesidad de pelear, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedería si me levanto yo hoy en la mañana y me siento muy empoderado en que yo soy el centro del universo, yo soy lo más importante, y decido, la verdad es que esto de manejar en el carril derecho a mí nunca me ha gustado? Yo cuando ando por las calles en realidad me gusta más el carril izquierdo, porque hay menos baches. Entonces ahora me voy a ir por el carril izquierdo. ¿Y qué va a pasar si todos comenzamos a tomar estas mismas decisiones? Cada quien por su lado. A mí eso de detenerme en rojo en el semáforo nunca me ha gustado. Para mí de hoy en adelante rojo va a significar darle lo más rápido posible antes que te meta otro. A veces sentimos que vivimos así, ¿verdad? En especial manejando en nuestra ciudad. Pero el punto es, cuando comenzamos a aplicar esto a todo aspecto de nuestra vida, que ya lo estamos haciendo, como mencionábamos en esas costumbres, como mencionábamos en la moral, en lo que consideramos derechos, verdaderos derechos humanos, comenzamos a afectar a la sociedad entera. No se puede dar la convivencia en un ambiente así. Y nosotros como sociedades lo vamos viendo. Cada vez estamos más encontrados, cada vez estamos más enfrentados, cada vez se vuelve más necesario alzar la voz, porque nuestra sociedad se viene abajo. Para solucionar el problema, Robert Vela argumenta que hemos creado una cultura que pone la elección y la expresión individual en un nivel tan alto que ya no hay vida compartida, no hay verdades ni valores superiores que nos mantengan como sociedad. ¿Escuchó? Se resquebraja todo el fundamento de nuestra sociedad. Pero hay una propuesta aquí, dice, y propone, y escuche lo radical de esta propuesta, propone que para poder restaurar esta cultura actualmente desintegrada, las personas tendrán que retomar la idea de la vocación o el llamado y volver de una manera distinta a la idea del trabajo como algo que contribuye al bien de todos y no solo como un medio para el propio bienestar. Entonces, ante un gran peligro social, ante esta sociedad que se resquebraja, la propuesta es una idea nueva, radical y diferente sobre la importancia, el valor y el propósito de nuestro trabajo. ¿Están conmigo? Los veo preocupados. Estamos hablando que la diferencia sucede en lo que usted va a hacer mañana. Y aquí quiero que me escuche. Aquí le voy a pedir, si usted abre sus oídos, si usted se dispone como tierra fértil a esta palabra, yo le quiero garantizar a usted que mañana usted puede tener el mejor lunes de su vida. En especial si es de esas personas que no le gustan los lunes. Ay, Padre, desde el sábado en la tarde ya están diciendo, ay, pasado mañana es lunes. Usted va a tener el mejor lunes cuando podamos entender esta revolucionaria perspectiva del trabajo. Dice, restaurar esta cultura actualmente desintegrada, las personas tendrán que retomar la idea de la vocación o el llamado y volver de una manera distinta a la idea del trabajo como algo que contribuye al bien de todos y no solo como un medio para el bienestar propio, lo que nos enseñaba Ictus. Primero, segundo, tercero, muy bien. Nuestro trabajo, y escuche bien, nuestro trabajo puede ser un llamado solo si se concibe como una misión de servicio para algo más allá que nuestros propios intereses.
Ahora, esto es bien difícil de entender lo que estoy diciendo, porque hablamos de palabras como llamado, ya vamos a hablar de una palabra importante como la asignación, esa asignación divina de dones espirituales, y sentimos que eso no tiene que ver con nuestro día a día. Porque hay una doctrina muy específica, hay una enseñanza muy marcada en la palabra, sobre la palabra llamado. Esta palabra griega, llamar, suele describir la convocatoria de Dios a los hombres a la fe salvadora y a la unión con su Hijo. Dice Romanos 8:30, dice, a los que eligió, Él también ha llamado. Es esa iniciativa de Dios de traernos a esa nueva vida. Dice también 1 Corintios 1:9, la misma referencia, ser llamados. También es un llamado para servirlo al alcanzar al mundo con su mensaje. Algo muy evangelístico quizás podemos pensar nosotros. Primera de Pedro 2:9 nos habla que hemos sido llamados a salir de la oscuridad y a entrar en esa luz admirable. El llamado de Dios no solo tiene un aspecto individual, sino también comunitario. Nos lleva a una relación no solo con Dios, sino con un cuerpo de creyentes, ¿verdad? Lo decía 1 Corintios 1:9, los ha invitado, nos ha invitado. Dice Colosenses 3:15, como miembros de un mismo cuerpo. Somos llamados, todos parte de un mismo cuerpo. Y aquí dice, es más, la misma palabra griega para la iglesia significa los llamados fuera. Esa palabra eclesía en griego que se traduce como iglesia viene de la misma raíz, del kaleo, de ese ser llamado. Entonces la iglesia son aquellos convocados por Dios para ir y hacer un trabajo. Todo esto es muy, cuando lo escuchamos, lo vemos, yo sé, muy espiritual. Asuntos de la nueva vida en Cristo y como que no tiene que ver con nuestro día a día. Pero aquí es donde quiero presentar este primer punto que dice llamado y asignación. ¿Lo tiene usted? Llamado y asignación. Porque es el mismo Pablo quien afirma que Dios llama a las personas a esta relación salvadora con Él. Y luego, ahí está la parte del llamado, y luego les asigna dones espirituales para llevar a cabo el ministerio y edificar la comunidad cristiana, ¿verdad? Dice Romanos 12:3, está hablando de que nadie se crea más de lo que es, y después dice, sino que cada quien se considere de acuerdo a la asignación que Dios le ha dado, aquello que Dios le ha entregado, que Dios le ha asignado, que Dios le ha dado. Entonces aquí están estas palabras claves. Y en 2 de Corintios 10:13 dice, nosotros, Pablo, nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado o que Dios nos ha asignado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Y aquí Pablo está cambiando un poco la conversación porque está viendo la necesidad de abrir el espacio y de poder explicar qué tan amplio es este concepto de llamado y de asignación de parte de Dios. Y tenemos que hablar un poco de esta iglesia en Corinto y de la razón por la cual Pablo les escribía. Lo que sucedía en la iglesia en Corinto es que ellos aceptaron el mensaje del Señor. Y el Espíritu Santo se comenzó a manifestar y lo hacía de manera portentosa. Esa asignación de dones espirituales era muy evidente. Y se veía y la gente profetizaba y la gente sanaba y había todo aquel movimiento. Y eso comenzó a crear estatus en medio de la comunidad cristiana, ¿verdad? Y todos querían tener ciertos dones espirituales y comenzaron las diferentes líneas de autoridad. Y yo soy de este y yo soy del otro y yo sigo aquel. Y estaba creando todo un problema dentro de esta comunidad. Entonces Pablo comienza a aclarar las cosas, comienza a explicarles cuál es el propósito del llamado de Dios y cuál es el propósito
de la asignación de esos dones que Dios ha dado. Y en una parte donde se vuelve muy concreto, que es en el capítulo 7, y usted lo tiene ahí en su semanario, ese versículo citado, Primera de Corintios 7, 17. Hablando ya entonces, porque lo que sucedía, como todos querían tener esos dones espirituales, todos querían manifestarse y que fuera muy evidente aquello del Espíritu, entonces estaban dejando o mal considerando lo que hacían antes, sus dones, sus talentos, sus llamados de antes, y ahora solo se querían enfocar en aquello que era vistoso, si lo podemos llamar así. Entonces Pablo viene y aclara y dice: cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto o le haya asignado. Es la misma palabra, esa misma asignación, la asignación que Dios le ha dado, y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. Otra vez la palabra llamado y asignación, cuando Dios lo llamó por primera vez. Esta es mi regla para todas las iglesias. Entonces aquí no está hablando de un conformismo, aquí está hablando de ampliar estos términos para poder entender cómo se debe dar la convivencia, cómo funciona el llamado y la asignación de Dios en la vida real. En otras palabras, no lo que sucede el domingo, lo que estamos haciendo ahorita, ustedes bien sentaditos, muy atentos, se ven muy bien, sino lo que va a suceder lunes, lo que va a suceder martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Un amén, por favor. E incluso póngale una nota, porque quiero leer los versos del 22 al 24 para que podamos entender esta nueva perspectiva que Pablo está presentando. Dentro de los diferentes casos que él está hablando porque era una sociedad, recuerden, donde habían esclavos. Entonces había gente que era esclava, que venía a Cristo, que ahora tenía que trabajar con sus amos, y eso ocasionaba problemas en las relaciones, porque Cristo nos ha hecho verdaderamente libres, pero ¿cómo vamos a desempeñar nuestro trabajo? Entonces tenemos que soltar a los esclavos, la sociedad ha cambiado. Eran preguntas grandes. Y escuche lo que dice Pablo, y recuerda, le dice: si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, otra vez la palabra llamado, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. E insiste, verso 24: amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. El trabajo no cambia. Ese llamado, esa asignación de dones y talentos, tenemos que continuar haciéndolo, pero desde esta nueva perspectiva en Cristo. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? ¿Podemos entender cómo Pablo está ampliando estos términos? No son tan espirituales como los queremos poner. Dice el semanario: Pablo no se refirió en este caso a los ministerios de la iglesia, sino a las tareas sociales y económicas comunes, lo que consideramos las responsabilidades seculares, y las nombró llamados y asignaciones de Dios, resaltando su valor. Así como Dios prepara a todos los cristianos para edificar el cuerpo de Cristo, de igual modo dota, escuche con atención, a todas las personas con talentos y dones para diversas clases de trabajo, para el propósito de edificar la comunidad humana. Porque recuerden, el propósito de Dios no es bendecir solamente a la iglesia. El propósito de Dios no es bendecir solamente a los suyos. ¿Qué es lo que nos enseña Juan? Porque de tal manera amó Dios a la comunidad de fe, a la congregación Vida Abundante solamente. ¿Es así delimitado nuestro Dios? De tal manera amó Dios
al mundo. Y la iglesia entonces somos aquellos llamados para que la misión de Dios hacia el mundo se cumpla. Ese es nuestro lugar, pero la idea de Dios es hacia el mundo, y en eso nos dota a las personas con dones y talentos para diversas clases de trabajo, para el propósito de edificar al mundo, a toda la comunidad humana. Y por favor anote esta cita ahí en su semanario, 1 Corintios 10, 31 al 33. Porque Pablo insiste en esto y ahora él se pone como ejemplo. Ahora él está dando un mandato y él está diciendo cómo comportarse. Dice Pablo, así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Otra vez, esta era parte de las discusiones que se daban entre las congregaciones, entre aquellos estatus dentro de la comunidad. Y les está diciendo, todo lo que hagan, sea que coman o beban o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también, dice Pablo, yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Y mi temor es que cuando escuchamos esto, una vez más, y escuchamos la palabra salvos, que el propósito es hacer lo mejor para otros para que sean salvos, otra vez tenemos en la cabeza solamente las almas. Que el interés único de Dios es llevarse almas al cielo. Pero la salvación nosotros la entendemos como algo integral. Para el más allá, pero también para el más acá, para el aquí y ahora. Esa es la salvación que Dios ofrece. Entonces, escuche bien, en esta nueva perspectiva del trabajo, si el objetivo de nuestro trabajo es servirnos y es exaltarnos, que es lo que se nos ha enseñado. Yo trabajo para hacer dinero, para conseguir las cosas que yo quiero porque yo soy lo más importante en el mundo. Si el objetivo de nuestro trabajo es servirnos y exaltarnos, llegamos a centrarnos más en nosotros que en el trabajo mismo. Con el tiempo, nuestra agresividad, nuestro ímpetu se convierte en abuso, en daños a otros. Nuestro esfuerzo, nuestra pasión se transforma en agotamiento. Y nuestra autosuficiencia termina usualmente siendo autodesprecio, porque no le encontramos propósito al final del camino a ese tipo de trabajo. Pero si el propósito del trabajo es servir y exaltar algo que nos trasciende, entonces en realidad tenemos una buena razón para utilizar nuestro talento, ambición y carácter de empresa. Y es más probable que a largo plazo tengamos éxito, no solamente reconocido por nosotros mismos, sino un éxito reconocido por todos. ¿De acuerdo? ¿Podemos ver esta nueva perspectiva? Dice su semanario, y le pido que lo lea conmigo. La pregunta, ¿están ahí conmigo? El párrafo que dice la pregunta, léalo conmigo. La pregunta en cuanto a nuestra elección laboral ya no es ¿cuál me haría ganar más dinero y me daría el mejor estatus? La pregunta debe ser ¿cómo, con mis capacidades y oportunidades existentes, puedo ofrecer más ayuda a otras personas al saber que lo que hago es la voluntad de Dios y que satisface la necesidad humana? Debemos ver el trabajo como una manera de servirlo a Él y a nuestro prójimo. Y por eso deberíamos escoger y llevar a cabo nuestro trabajo según ese propósito. Y déjeme decirle que esto verdaderamente es una idea revolucionaria.
Y el impacto de ver nuestra vida, de ver ese llamado y esa asignación de dones y talentos desde esta perspectiva, el impacto es innegable. Tanto que quiero abrir un paréntesis en este momento para resaltar la labor, el empeño, el trabajo fiel de una persona entre nosotros. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1975 de Medicina General. Su posgrado en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad de Santiago de Chile. Fue médico jefe del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Felipe de junio 1980 a 1989. Fue la gestora de la organización médica, escuche bien, gestora de la organización médica de los 3 primeros centros de rehabilitación Teletón de Honduras, en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán. Y fue la directora general de estos centros de rehabilitación integral de Teletón desde 1990 hasta el 2001. Fue la coordinadora del equipo de profesionales médicos responsables de la planificación y apertura de la especialidad de medicina física y rehabilitación aquí en Honduras. Ha sido miembro activo de la Junta Directiva de Teletón de 2002 a la fecha. Y recientemente, por todo ese trabajo, ese recorrido y todas las vidas que ha servido a través de ese recorrido, ella fue galardonada con la presea Dr. Alfonso Toén Zamudio de parte de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, reconociendo sus méritos científicos, resaltando su liderazgo, compromiso y lealtad con los objetivos de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, exaltando su trabajo en beneficio de la discapacidad en América Latina y dando fe de su labor como maestra y formadora de las nuevas generaciones de médicos fisiatras en América Latina. Y nosotros tenemos el gran orgullo de compartir con ella domingo a domingo con nuestra doctora Rina Celaya de Lobo, a quien quiero que reconozcamos Vamos más fuerte, la podemos celebrar. Y está acompañada de su familia. Les podemos pedir que se pongan en pie para reconocerles a la familia también. Pueden tomar asiento, muchísimas gracias. El trabajo fiel de uno, lo decíamos, ¿recuerdan? El domingo pasado. El trabajo fiel de uno tiene un impacto grandísimo. Así que muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros. Es un ejemplo para nosotros. Muy bien, vamos al punto número 2. La vocación, el llamado y las máscaras de Dios. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender. Dios está activo entre nosotros. Dios está siempre activo en el mundo y en nuestra sociedad. Y Dios está activo a través de máscaras, como su rostro y como el mío. Nadie tomó la enseñanza de este verso que hablábamos de 1 Corintios 7 con más fuerza que Martín Lutero. Él sostuvo que Dios llamaba a cada cristiano por igual al trabajo que realizaba. Y esta es una verdad trascendental. De hecho, Lutero tradujo la palabra llamado, vocación, en estos versículos como Beruf en alemán, que significa profesión. Y esto fue una gran controversia, una polémica contra el punto de vista predominante sobre la vocación en la iglesia
de su tiempo. En esa época, la iglesia se consideraba a sí misma como la totalidad del reino de Dios sobre la tierra. Y por eso solo el trabajo en ella y para ella podía calificar como trabajo divino, como trabajo de Dios. Esto implicó que la única manera de ser llamado por el Señor al servicio era como un monje, como un sacerdote o como una monja. Eran conocidos como el estado eclesiástico. El trabajo de los demás era mundano y la labor secular se veía de forma parecida a como la vieron los griegos, como una necesidad degradante al ser humano. Tener que hacer cosas mundanas. Esa era la perspectiva. Lutero atacó decididamente esta idea en su tratado a la nobleza cristiana de la nación alemana y enseñaba esto: se ha establecido que el Papa, los obispos, los sacerdotes y los monjes sean llamados el estado eclesiástico, y los príncipes, los señores, los artesanos y los agricultores el estado secular. Es una mentira sutil y un engaño, enseñaba Lutero. Que nadie se asuste, y esto por la consiguiente causa: todos los cristianos son en verdad el estado eclesiástico, y entre ellos no hay distingo, sino solo a causa del ministerio, del servicio diferente, de las diferentes asignaciones. Y decía: por el bautismo todos somos ordenados sacerdotes, como San Pedro declara: vosotros sois un sacerdocio real, un reino sacerdotal. Esta es una maravillosa verdad que vale la pena celebrarla. Dice su semanario: para Lutero, la vocación no son solo las ocupaciones más modestas, como arar un campo, cavar una zanja, las máscaras a través de las cuales Dios cuida de nosotros, sino también lo son las tareas y los roles más básicos, como votar, como participar en las instituciones públicas y ser un padre o una madre. Dios está activo en el mundo a través de máscaras. ¿Y quiénes somos esas máscaras? Usted y yo. Mañana a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, ¿cuál es su hora de entrada? Esas son las máscaras a través de las cuales Dios está activo en el mundo. Y comienza Lutero entonces a interpretar la palabra, a interpretar los salmos. Y haciendo una interpretación, Lutero, del Salmo 147, en el verso 13, donde dice: Dios refuerza los cerrojos de tus puertas. Entonces aquí Lutero hace una exposición básica de la vocación. Y dice, él preguntó: ¿cómo Dios puede reforzar los cerrojos provistos para la seguridad y la protección de una ciudad? Y Lutero respondía: por la palabra cerrojos debemos entender no solo el cerrojo de hierro que un herrero puede hacer, que es parte, sino todo lo demás que nos ayuda a protegernos, como el buen gobierno, las buenas ordenanzas municipales, el buen orden, los gobernantes sabios. Este es un don de Dios. ¿Y cómo Dios provee seguridad a una ciudad? ¿No es mediante los legisladores, los oficiales de policía y los que trabajan en el gobierno y la política? Entonces, Dios se interesa por nuestras necesidades cívicas mediante el trabajo de otros a quienes Él llama a esa labor específica. Y la invitación es a ver todos los sistemas, toda la forma en que Dios trabaja y está activo entre nosotros. En el Catequismo Mayor de Lutero, cuando se refería a la petición en el Padre Nuestro de darnos el pan de cada día, afirma que cuando pides por el pan de cada día,
pides por todo lo que es necesario para tenerlo y para disfrutarlo. Por lo tanto, debes abrir tus pensamientos y extenderlos no solo sobre el horno y el harinero, sino sobre el campo abierto y sobre todas las tierras de cultivo que producen, procesan y nos llevan nuestro pan de cada día y toda clase de alimentos. Y déjeme decirle que es esta idea radical de la reforma, que es esta interpretación radical de Lutero la que ha marcado la diferencia en nuestro mundo. La prosperidad que aún hoy conserva Europa nace de este pensamiento, de poder entender el llamado y la asignación de Dios para trabajar en el mundo a través de nosotros como máscaras, para hacer su labor, para ser sus enviados, para transformar nuestras sociedades. ¿Lo puede ver en usted? Una vez más, ¿lo puede ver en usted? Dice su semanario: estos son los llamados, recuerde, esta es la palabra clave, son los llamados de Dios, todas las maneras de hacer su obra en el mundo, todas las formas a través de las cuales Él distribuye, Él asigna sus dones para nosotros. Hasta la campesina más humilde está cumpliendo el llamado de Dios. Como Lutero predicaba, Dios está ordeñando las vacas a través de las lecheras. Yo le pido que usted vea su interior y que usted se diga a usted mismo: yo tengo un llamado y una asignación. Y para terminar, tiene que entender que su trabajo es un acto de amor. Puede que ahí sentado ahora mismo usted no tenga una buena opinión de su trabajo, usted no tenga claridad de cómo su trabajo tiene un impacto en el mundo. Pero creo que sí es posible entender cómo el amor de Dios se puede manifestar a través de ese trabajo. Piensa en lo que usted hace. Piensa en su día a día, en sus tareas. Pero véalo desde otra perspectiva. La historia registra que el 3 de octubre de 1942 eran los días de la Segunda Guerra Mundial, y en la mitad del fragor de la guerra, el gran líder de Gran Bretaña, Winston Churchill, se había unido con un grupo de mineros, la gran mayoría hombres desconocidos, sucios y agotados, y que salieron para atenderle. Desde las profundidades de la tierra salieron para escucharle. Y Churchill les dijo: un día, cuando los niños pregunten ¿cómo hicieron ustedes para dejarnos esta tierra como herencia? ¿Cómo hicieron para que el nombre de nuestra patria sea respetado en el mundo entero? Algunos dirán: yo fui piloto de avión de caza. Otros dirán: yo trabajé en los submarinos, etc. Y también les dijo: y ustedes dirán con orgullo legítimo y con igual razón a aquellos mineros: nosotros sacamos carbón de la piedra para el combustible de los barcos que transportaban las tropas que ganaron la guerra. Y es que escúcheme, toda la colaboración de cada uno es valiosa y suma. Pensando en todo lo que debemos hacer por nuestra patria, nuestro prójimo y nuestros sueños, hoy nos vamos a animar para no rendirnos y seguir adelante. Porque un día nuestros nietos nos preguntarán: ¿qué hicimos para dejarles esta herencia? Y usted responderá: yo limpié las sillas. Otros dirán: yo preparaba los cables. Otros: yo atendía a los niños. Otros: yo cociné.
yo doné un terreno, yo ofrendé para tal proyecto. Pero todos respondiendo desde nuestro llamado y desde nuestra asignación divina. Todos con legítimo orgullo responderemos lo que hicimos. Por eso no podemos rendirnos. Nuestro Padre nos quiere avanzando y a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Ya para cerrar, escuche esto. Esta manera revolucionaria de ver el trabajo le proporciona un propósito común y elevado. Honrar al Señor al amar a tu prójimo y servirlo mediante nuestro trabajo. Hay una comprensión cristiana del trabajo, estrechamente relacionada a la actividad creativa de Dios y a la imagen divina de Dios en el hombre. Que el trabajo es un ejercicio y función natural del hombre, que es hecho a la imagen de su Creador. Pero ahora le pido que lea la última línea conmigo. Hacer nuestro trabajo es la mejor manera de amar a nuestro prójimo. Solamente el trabajo competente y hábil logrará tal objetivo. Amén. Amén. Y le voy a pedir que se ponga en pie. Solamente para brevemente confirmar esta palabra en una oración corta. Porque como estamos insistiendo, esta palabra se va a evidenciar mañana. Cómo usted se levanta, qué perspectiva tiene al ir a ese trabajo, cómo se desempeña, está haciendo un trabajo que ama a su prójimo en las tareas diarias. Padre Celestial, gracias, porque tú nos has considerado dignos de confianza y por eso nos has hecho un llamado y por eso has depositado un tesoro, esa asignación de dones y talentos a cada uno de los que estamos acá. Y nos has dado un lugar donde podemos ponerlos al uso y desarrollarlos. Espíritu Santo, tú nos guías mañana, pasado, el jueves, el viernes, para poder poner por obra esta palabra, para poder entender lo radical que es esta verdad, de poder ver mi trabajo, mi llamado, para beneficio de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Excelente. Muy bien, ahora los invito a tomar asiento y nos ponemos de acuerdo con nuestras actividades. Hola, soy el pastor Rafael González y esta es La Buena Nueva en Vida Abundante. Abundant Life Christian School informa a todos los padres de familia y tutores que ya estamos recibiendo solicitudes de ingreso en los niveles prebásica, básica y media. Si usted es miembro activo de la Iglesia Vida Abundante, pregunte por los descuentos abocándose a nuestras instalaciones en los edificios Vida Abundante o contactándonos al 22 32 51 13. Abundant Life Christian School, educación de avanzada hacia un carácter íntegro. En la víspera del Día del Matrimonio y la Familia, invitamos a todas las parejas a la celebración especial con el tema El Cantar de los Cantares, el sábado 3 de agosto a partir de las 6 de la tarde. Se brindará atención especial a niños para quienes lo soliciten previamente en la mesa informativa o llamando al 2235 7006. Si desea ser presentador de La Buena Nueva, puede mandarnos un correo a videoiva1@gmail.com para concederle mayor información. Como hijos de luz, embajadores del reino, destinados a cambiar la cultura,
Le animamos para que pueda hacer una ofrenda extraordinaria o un compromiso durante 3 meses para renovar nuestro sistema de audio, porque nuestra misión demanda calidad, competencia, amor y entrega. Hoy queremos presentar otro logro más del programa Atrévete, Aprende, Decide. El joven Norman Ramos, originario de la aldea Gualcidas, del departamento de Lempira, fue un líder del programa Atrévete, Aprende, Decide en el 2014 y soñó con graduarse de la universidad. Hoy ese sueño se ha hecho realidad y se ha graduado como ingeniero agrónomo de la Universidad Agrícola. Gracias a sus ofrendas y oraciones podemos lograr que nuestros jóvenes puedan soñar y alcanzar sus metas. Esta fue la buena nueva en Vida Abundante. Feliz y bendecido domingo.